que lo que sobran son los racistas y no las personas migrantes. Llegaron a España más de 200.000 personas ucranianas y nunca les oí montar ningún escándalo por eso. Porque yo defiendo el derecho universal a migrar de todas las personas, sean trabajadoras o vagas, sean buenas o malas, porque sí, y tienen el mismo derecho que usted y que yo de estar en este trocito de tierra. Lo que hay que hacer es una regularización masiva. A diferencia de esos políticos de extrema izquierda caviar y buenista, esos españoles saben, porque lo padecen a diario, que esa inmigración ilegal genera ocupación, robos, peleas, violaciones, agresiones a jóvenes y a homosexuales, palizas a ancianos. El derecho a migrar es un derecho humano, señorías. Y el único problema que tenemos es que obligamos a la gente a jugarse la vida en el mar, a ponerse en peligro, porque las políticas europeas y la política española migratoria impide a las personas migrar legalmente. Yo estoy muy orgullosa de este país cuando decimos bienvenidas refugiadas y, sin embargo, lo que están haciendo ustedes nos deja imágenes como las que vimos este verano con aprendices de agentes de seguridad que cuando llega una patera a este país, en vez de intentar ayudar humanamente a esas personas, se dedican a perseguirlas como si fueran delincuentes. Yo creo que eso no representa a España y que España es mucho mejor que eso. Yo le pido a la gente decente de este país desde aquí que no se permitan estas actitudes racistas y que le demostremos una vez más a este país que lo que sobran son los racistas y no las personas migrantes. Llegaron a España más de 200.000 personas ucranianas y nunca les oí montar ningún escándalo por eso. A ver si el problema no va a ser que vengan personas inmigrantes, sino que el problema es su color de piel. El terrorismo racista que estamos disimulando en este país, porque yo defiendo el derecho universal a migrar de todas las personas, sean trabajadoras o vagas, sean buenas o malas, porque sí, porque los inmigrantes no son seres de luz, son personas, y hay de todo, de carne y hueso, y tienen el mismo derecho que usted y que yo de estar en este trocito de tierra. Así que ante los que proponen deportaciones masivas, lo que hay que hacer es una regularización masiva. Así que ante cada grito racista, lo que hay que hacer es un derecho social más universal. Señorías, lo que está ocurriendo en Baleares es un capítulo más de la invasión migratoria que padece España. Es otra demostración de que las mafias del tráfico campan a sus anchas ante la indolencia e ineficacia acreditada del Gobierno de Sánchez. En lo que va de año, 4.200 inmigrantes ilegales han llegado a las islas vía Argelia, el doble que el año pasado y 5 veces más que en 2023. 600 en los últimos días y se prevé, porque así lo anuncian las propias mafias, que en las primeras semanas de septiembre esa cifra se incremente. En conjunto, lo que está sucediendo en Baleares se suma a lo que ya viene ocurriendo en Canarias, Ceuta, Melilla y en las costas peninsulares. Por eso, millones de españoles están ya hartos de aguantar las consecuencias de esta invasión migratoria ilegal. Hartos de ver que sus impuestos se destinan a financiarla, subvencionando a ciertas ONGs que colaboran con las mafias. Hartos también de escuchar hipócritas discursos buenistas, y acabamos de tener muestra de algunos de ellos, pronunciados por políticos de izquierda y de extrema izquierda y opinantes que no viven la realidad cotidiana que se sufre en los barrios más humildes, que son aquellos en los que mayor presencia hay de esa inmigración ilegal. Y es que esos españoles saben, a diferencia de esos políticos de extrema izquierda caviar y buenista, esos españoles saben, porque lo padecen a diario, en sus calles y en su entorno vital, que esa inmigración ilegal genera ocupación, robos, peleas, violaciones, agresiones a jóvenes y a homosexuales, palizas a ancianos,
coacciones y amenazas a los vecinos. Como saben también que en demasiadas ocasiones esos inmigrantes ilegales tienen un trato preferente a la hora de acceder a ayudas sociales por parte de las administraciones. Oiga, y esto que estoy diciendo no deja de tener datos muy concretos, muy inminentes. Mire, 30.000 euros al año cuesta mantener a cada uno de los menores extranjeros no acompañados que han entrado y residen ilegalmente en España. 18.000 euros anuncia el Gobierno de Sánchez que va a conceder a las familias de las personas que han perdido la vida en estos incendios que están asolando España. 30.000 euros para el mantenimiento de una persona que reside y ha entrado ilegalmente en España, 18.000 para la familia de alguien que ha perdido la vida. Y esto lo vamos a seguir diciendo alto y claro, por mucho que les moleste a ciertos políticos, opinantes, sindicalistas o a algún obispo que decide meterse en camisa de 11 varas en vez de dedicarse a su función pastoral. Y porque solo Vox dice estas cosas con claridad, Vox arrasa en intención de voto no solamente entre los jóvenes, sino también entre los sectores más desfavorecidos de una clase obrera a la que el sanchismo y la izquierda en general han traicionado. Millones de españoles dicen basta ya, basta de mentiras, demagogia y parcheos. Basta ya de fomentar una inmigración descontrolada, un multiculturalismo letal que pretende imponer sus costumbres a las nuestras. Basta de repartos forzosos como el que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Basta de seguir promoviendo políticas que son un constante efecto llamada y generan un monumental agujero en las arcas del Estado en detrimento de atender las necesidades más urgentes de los españoles. España necesita otra cosa: fronteras seguras, leyes firmes, una política exterior coherente y, desde luego, no sumisa a Marruecos, lucha decidida y eficaz contra las mafias y contra las ONGs que colaboran con ellas. Hay que expulsar de inmediato a quienes entran ilegalmente en España y a quienes, teniendo estatus de residencia, se dedican a hacer de la delincuencia su forma de vida. Hay que devolver de inmediato a los menores no acompañados con sus padres en sus países de origen, que es donde deben estar. Esto es lo que reclaman millones de españoles hartos de esta invasión migratoria ilegal, y lo que reclaman también todas esas personas extranjeras que han entrado en España legalmente, que cumplen nuestras leyes, que trabajan y cotizan legalmente, que quieren integrarse y que se integran y que los españoles lo sentimos como parte de nuestra comunidad nacional. Todo esto, señores de la izquierda y de la extrema izquierda, es lo que Vox hará cuando esos millones de españoles hartos decidan con su voto que Vox gobierne. Y eso, digan ustedes lo que digan, va a ser pronto, muy pronto, seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.